Hola queridos alumnos, en este video quiero que veamos las propiedades de las funciones cuadráticas y cómo estas propiedades se ven reflejadas en las gráficas de las funciones cuadráticas, es decir, las parábolas. Supongamos, por ejemplo, que nos piden pintar la gráfica de f de x igual a x al cuadrado menos 4x menos 5. ¿Qué necesitamos saber de esa función cuadrática para poder pintar la parábola que representa a esa función cuadrática? Veamos. La ecuación general de una función cuadrática es de la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Pero ¿qué implicaciones tiene el valor de a, el valor de b y el valor de c en la gráfica, en la parábola de esa función? El valor de a es mayor que 0, la parábola va a tener una forma como estas, es decir, va a abrir sus ramas hacia arriba. Y en ese caso puede suceder que la parábola corte el eje X en dos puntos, en un punto, por ejemplo ahí, o en ningún punto, pero siempre tendrá un corte con el eje Y. Algunas veces cortará dos veces al eje X, o solo una vez, o ninguna, pero siempre cortará al eje Y. Un punto clave de las parábolas es el vértice, que es, en el caso de que la parábola tenga a mayor que 0 y abre hacia arriba, el valor mínimo de la función. Si el valor de a es menor que 0, la parábola abrirá hacia abajo y ese vértice será el valor máximo de la función. En este caso también puede suceder que la gráfica tenga dos cortes con el eje X, como en este caso, un solo corte cuando el vértice toque exactamente el eje X, o ningún corte, pero siempre, nuevamente, tendrá su corte con el eje Y. Entonces, necesitamos saber tres puntos claves: los cortes con el eje X y el vértice. En el caso de que no tenga cortes con el eje X, como en este caso, necesitamos fijarnos en el vértice y en una recta muy interesante que es el eje de simetría de esta parábola. Todas las parábolas son simétricas y con respecto a una línea vertical que pasa por el vértice. Eso también nos puede ayudar a pintar la parábola. Ok, veamos un ejemplo específico entonces. Queremos pintar, por ejemplo, la gráfica de f de x igual a x al cuadrado menos 4x menos 5. Como el coeficiente a en este caso es 1, es un valor mayor que 0 y entonces sabemos que la parábola abre hacia arriba. Pero, ¿cuántos cortes con el eje X tendrá? ¿Y cuál es su corte con el eje Y? ¿Cuál es su vértice? Para hallar el corte con el eje Y, tenemos que únicamente reemplazar x por 0, es decir, evaluar la función en 0. En este caso, obtenemos f de 0 es igual a 0 al cuadrado menos 4 por 0 menos 5, es decir, que f de 0 es negativo 5. Luego, el y-intercepto tiene coordenadas 0, negativo 5. Ya tenemos el y-intercepto. Para hallar los cortes con el eje X necesitamos igualar la función a 0, es decir, darle al valor de y 0. En este caso podemos factorizar esta función para hallar los dos ceros o los dos cortes con el eje X. Estaríamos buscando un par de números, tienen que tener signos distintos para que su multiplicación me dé menos 5, dos números que multiplicados me den menos 5 y que al sumarlos me den negativo 4 y negativo 5. Menos 5 por 1 obtenemos menos 5 y menos 5x más 1x obtenemos menos 4x. También podríamos usar la ecuación cuadrática para encontrar los ceros de esta función. Para que este producto sea 0 necesitamos que cualquiera de los paréntesis sea 0. Para que este primer paréntesis sea 0 necesitamos que x sea menos 1. Y para que este segundo paréntesis sea 0 necesitamos que x sea 5. En conclusión, nuestros dos cortes con el eje x son menos 1,0 y 5,0. Ahora necesitamos hallar el vértice, pero sabemos que la coordenada en x del vértice está dada por menos b sobre 2a. Y en este caso
Menos b sería menos negativo 4 dividido 2 veces 1. Es decir, la coordenada x del vértice va a estar en x igual a 2. Ahora, para obtener la coordenada en y, simplemente necesitamos evaluar la función en 2. Evaluando la función en 2 obtenemos 2 al cuadrado, que es de x al cuadrado, menos 4 por 2, menos 5, que eso es menos 9. Es decir, que nuestro vértice está en el punto 2, negativo 9. Una vez que tengamos estos puntos claves, el y-intercepto, los dos x-interceptos y el vértice, podemos pintar nuestra parábola. Veamos. Pintemos entonces nuestros puntos claves, 0, negativo 5, y nuestros dos interceptos, menos 1,0 y 5,0. Y nuestro vértice. Una vez que tenemos estos 4 puntos, podemos trazar nuestra parábola. Ok, queridos alumnos, espero que este video les ayude a interpretar las características de las funciones cuadráticas y sus gráficas y les ayude a pintar las parábolas a partir de una ecuación cuadrática dada. Muchas gracias.